Bien, el propósito de esta presentación es indagar un poco en el fenómeno de la enfermería como disciplina científica desde el punto de vista del metaparadigma de la enfermería. Mi nombre es Rubén Escobar, soy estudiante de la carrera de licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional de Salta, Argentina, y el día de hoy les voy a presentar el metaparadigma de la enfermería. Ellis y Harley, dos teóricas de la enfermería contemporáneas de Estados Unidos, han desarrollado en su libro Nursing in Worlds Today, Threat Issues and Managements, una serie de características y criterios propios de la enfermería como profesión en el año 1997. Aquí en esta clasificación de determinados criterios y características propios de la enfermería, tenemos la utilización del método científico, la formación de profesionales en instituciones de alto nivel superior, también tenemos la autonomía, el código de ética profesional que posee la enfermería como profesión, la contribución a la sociedad y la compensación a los profesionales de la enfermería. Dado que uno de los principales componentes de estos criterios es el cuerpo propio de conocimiento intelectual, que es organizado y sistematizado, y aquí es donde vamos a ubicar el metaparadigma de la enfermería. El metaparadigma es un componente de la estructura del conocimiento de la enfermería, ¿sí? Es un concepto abstracto, ¿sí? O sea, engloba casi todo el campo de la enfermería y va de este metaparadigma, que es una unidad encapsulante o un marco de referencia del cual se derivan estructuras más específicas y restrictivas, como refiere la proyección en el borde inferior derecho de la proyección. El metaparadigma es esto, es una unidad encapsulante, o sea, agarra un todo, dicho en lenguaje coloquial, agarra un todo y lo encapsula, lo encierra, ¿sí? Y esto va a representar el fenómeno de interés de la enfermería, un marco de referencia. Y de este marco de referencia se derivan 4 conceptos fundamentales, específicos y restrictivos del campo de la enfermería. Del punto de vista de la enfermería, de estos 4 fenómenos que son persona, entorno, salud y enfermería. Los metaparadigma proviene de, etimológicamente hablando, meta significa preceder o estar antes, y paradigma es una forma de entender el mundo y la realidad. Es un modelo, un patrón que se considera válido y que se toma como referencia para actuar o para pensar. Como dije, es una forma de entender el mundo, un problema, guía ideas y decisiones y comportamiento. Los paradigmas son un punto de vista, mejor dicho, que se tiene de determinado fenómeno del mundo, de la realidad, de los fenómenos sociales, biológicos, culturales, políticos, históricos. Tenemos en cuenta que hay muchos paradigmas y han habido paradigmas en la historia. Por ejemplo, el paradigma geocéntrico era una forma de entender al mundo, de que la Tierra era el centro del universo y de que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. Este paradigma geocéntrico se reemplazó luego por un paradigma heliocéntrico gracias a investigaciones posteriores. ¿Sí? Hubo un cambio de paradigma. Y los paradigmas están presentes en varios campos de la ciencia, de la salud, de la política, de la historia, etc. Uno de los paradigmas, si nos centramos en la enfermería como ciencia de la salud, tenemos el paradigma médico-biológico, biomédico, los cuales consideran problemas emocionales y del comportamiento como patologías orgánicas, al igual que otras enfermedades.
Este paradigma toma en cuenta que la enfermedad o los problemas de salud vienen producidos por causas internas como infecciones, alteraciones genéticas, algún desequilibrio bioquímico y otros factores orgánicos. Este es el paradigma médico-biológico. Es una forma de entender la salud y la enfermedad, es una forma de entender este fenómeno que pertenece a la realidad del mundo. Entonces, dado que el paradigma es esto, el metaparadigma es la unidad que va a definir el campo de interés, el fenómeno de interés propio. Una forma sencilla de poder entender el metaparadigma de la enfermería es ponernos en una posición y decir, defino en 4 palabras a la enfermería. Desde el punto de vista, y ahí estoy haciendo un pleonasmo, o sea, punto de vista es metaparadigma, entonces, desde el punto de vista del metaparadigma, podríamos definir a la enfermería en 4 palabras: persona, entorno, salud y enfermería. Hay autores que sostienen el cuidado enfermero como también componente del metaparadigma, sustituyendo a la enfermería. Pero en esta presentación, en esta investigación, vamos a tomar a la enfermería como un fenómeno del cual luego se va a desprender el cuidado. El primer componente que voy a explicarles es el entorno. No, perdón, la salud. Sí, primero está un poco desordenada la proyección porque quiero iniciar por la salud, que me parece más conveniente, debido a que aquí vamos a profundizar el tema de los paradigmas. La salud, desde el punto de vista de, si ustedes revisan la proyección en la esquina inferior izquierda, dice Revista Ciencia y Cuidado, Teoría del déficit de autocuidado, es la bibliografía de la cual tomé como base, como marco conceptual. Entonces, esta definición de los fenómenos de interés de las unidades del metaparadigma provienen de las definiciones de Orem, de Dorothea Orem, quien fue una teórica de la enfermería, diplomada en enfermería y se desempeñó en varias instituciones educativas universitarias de Estados Unidos. Ella nació en el año 1914 en Maryland, Baltimore, Estados Unidos, y fue una teorista de la enfermería conocida por la teoría general del autocuidado, la cual se va a dividir luego en 3 subteorías: la teoría del autocuidado, la teoría del déficit de autocuidado y la teoría de los sistemas de la enfermería. Dorothea Orem define a la salud como un estado y va a establecer que salud es un término que se utiliza para describir el estado de totalidad de los componentes del sistema biológico, simbólico y social de los seres humanos. Es un estado de totalidad e integridad de los componentes humanos, como subrayo ahí. También, ¿cuáles son estos componentes simbólicos, sociales y biológicos? Vamos a profundizar un poco. Brevemente, el sistema biológico del ser humano incluye todos los procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en nuestro organismo a nivel molecular, nivel químico, nivel molecular, celular, tisular, orgánico, etc. Todas las cuestiones biológicas, ¿sí? La respiración, la circulación, también la producción de energía, la bioenergética de las células, la inmunidad, toda esa cuestión biológica se va a indagar eh, en un campo especializado que es la biología. Los profesionales de enfermería tienen formación en biología, materias tales como anatomía, fisiología, bioquímica, farmacología, nutrición, patología, etcétera. Son materias que indagan el fenómeno puramente biológico de la persona. Entonces, a esto refiere el sistema biológico. El sistema simbólico refiere a todas las cuestiones que le dan sentido y significado a la vida de la persona, cuestiones más abstractas, más subjetivas, que tienen que ver con la espiritualidad, la cultura, formas de expresión, creencias,
etcétera. Y el sistema social, otro componente del ser humano, incluye, bueno, su inserción en la comunidad, su rol, la comunidad, sea trabajador, sea estudiante, sea desempleado, sea una persona retirada, sea una persona pública, su rol en la familia, padre, hijo, hermano, y otras cuestiones, su unión en grupos diversos también incluye el componente social. La salud equilibra. La salud es un estado donde estos tres componentes, según Orem, están equilibrados o están totalmente equilibrados, y lo relaciona Orem con la percepción del bienestar, al igual que la clásica definición de la OMS de la salud. ¿Qué es la enfermería? Una definición bastante de antes, de antigua, refiere que la enfermería es un cuerpo de conocimiento de la biología y del comportamiento humano. Entonces, es esto, por esa razón los enfermeros se forman en conocimiento de todo tipo, de biología, antropología, filosofía, sociología y por supuesto conocimiento propio de la enfermería, que incluye el cuerpo propio de conocimiento intelectual, en este caso el metaparadigma. Pero la enfermería es una ciencia, es una profesión, es una disciplina científica, es un arte también, que tiene como estudio las necesidades humanas y su satisfacción mediante la aplicación del método científico, dirigida a personas sanas o enfermas en diferentes contextos, tanto en la salud como en la enfermedad. Orem también, como dije recientemente, ve a la salud como una percepción de bienestar que tiene la persona por su condición existencial, la percepción, la condición de satisfacer ciertas necesidades, satisfacer el placer y experiencias espirituales que se tenga, realización ideal del ser y una continua autorrealización. La OMS en el año 47, la Organización Mundial de la Salud, define la clásica concepción de la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o de afecciones. Milton Terris, más en el devenir de los años, propuso que la salud es esto, lo que dijo la OMS, pero le agrega la capacidad de funcionamiento que tengan las personas y no solamente la ausencia de enfermedad o de invalidez. Una definición más contemporánea que he investigado, de un marco conceptual de una revista de medicina preventiva, que en la descripción voy a agregar los links para que puedan ustedes investigar también. Una definición más moderna propone que la salud es es el nivel más alto de bienestar que se pueda físico, mental y social que permitan, y la capacidad de funcionamiento que permitan los factores en los que se haya inserto la persona y la colectividad. En el año 74, también Mark Lalonde, un ministro de Sanidad canadiense, en su revista, va a establecer que la salud de una comunidad está condicionada por la interacción de 4 grupos de factores. Estos factores son el medio ambiente, los estilos de vida y las condiciones de salud, la biología humana y el acceso a los servicios de asistencia sanitaria. Deteniéndonos en el medio ambiente, refiere al entorno físico, al lugar donde la persona habita, ya sea la casa, ya sea el suelo, el agua, los árboles, el aire, el estilo de vida y las condiciones de salud, qué actividades realiza la persona diariamente, ya sea hacer ejercicio, comer en exceso, no comer, tener adicciones, también condicionan la salud. La biología humana, por supuesto que también, ser hombre o ser mujer,
también las enfermedades genéticas que se puedan haber heredado también corresponden a la dimensión de la biología humana en estos determinantes. Y el acceso a los servicios de asistencia sanitaria. Personas con escaso o nulo acceso a asistencia enfermera o médica pueden devenir en problemas de salud. Y por otra parte, las personas con un control regular en su asistencia sanitaria también van a tener quizás óptimas condiciones de salud. La salud abarca aspectos subjetivos que refiere al bienestar, la percepción personal de la persona, sea el bienestar físico, mental y social. Un aspecto objetivo que refiere a la capacidad de funcionamiento y aspectos sociales, adaptación y al trabajo productivo. El aspecto subjetivo tiene que ver con la sensación personal de la persona, valga la redundancia, estar bien, sentirse sano, no estar triste o no tener depresión o ansiedad, no sentir dolor físico de cabeza o no tener alguna enfermedad más grave o mucho más definida. Esta percepción debe objetivizarse a la medida de que pueda funcionar esta persona, pueda caminar, pueda correr, pueda satisfacer sus propias necesidades por sí mismo. Y aspectos sociales refiere a lo que son lo que el entorno social puede observar mediante estos aspectos. Por ejemplo, un trabajo productivo va a evidenciar que la persona está sana. El concepto de salud, siguiendo con esta línea del metaparadigma o del paradigma, mejor dicho, fue evolucionando, ¿no? Primeramente la salud estaba bajo la sombra de un paradigma médico-biológico y fue con el pasar de los años, de la modernidad, eh, yendo hacia un paradigma más socioecológico, que bueno, que va a englobar, por supuesto, el paradigma médico-biológico y lo va a superar. El paradigma socioecológico va a plantear un escenario en el cual se trata de entender, mejor dicho, ciertas condiciones y causas de salud y de enfermedad. La enfermedad es cualquier alteración psíquica u orgánica que pueda tener la persona. Y esto incorpora el paradigma socioecológico, incorpora actividades relacionadas con la salud, ¿sí? Por ejemplo, políticas sociales o políticas públicas. Eh, engloba el paradigma socioecológico, la política, el medio ambiente, obviamente procesos psíquicos y sociales y también biológicos, por supuesto. Y cómo esto involucra la salud. Continuando con la línea del metaparadigma, por esa razón yo he puesto en la proyección un rompecabezas, ¿sí? Para entender más fácilmente el metaparadigma. Son cuatro rompecabezas que forman una unidad. Estos rompecabezas son, bueno, las definiciones que estoy dando recientemente de salud, entorno, salud, persona y enfermería. Continuando con el metaparadigma, vamos a definir el entorno. El entorno, si bien venimos de la salud y dijimos que está atravesada por una serie de determinantes que refieren también a los estilos de vida, al medio ambiente, etcétera, definidos por la LONDE, el entorno, según Dorothea Oren, el entorno es el conjunto de factores externos que influyen en la decisión de la persona para emprender sus propios autocuidados. Y aquí hay una palabra importante, señalar, autocuidado. El autocuidado son acciones que realiza la persona en beneficio de su vida, de su salud. Lo realiza la persona, son prácticas realizadas, mejor dicho, por la persona, por la familia y por la comunidad. En estas prácticas se promueven conductas positivas de salud. A veces el autocuidado es natural, bañarse, cepillarse los dientes, higienizarse los dientes, abrigarse. Son cuestiones naturales.
que nacen en la familia y luego se van proyectando, avanzando y progresando hacia la comunidad. Oren, perdón, específicamente define el autocuidado como una conducta. Es una conducta innata. Perdón, es una conducta que se aprende. Esta conducta va dirigida hacia la persona, hacia sí mismo y el entorno. ¿Y por qué? Porque trata de regular factores que van a afectar la salud, factores que afectan a la persona. La persona realiza esta conducta ¿para qué? Puntualmente para el beneficio de su vida, para su salud y sobre todo para su bienestar. Eh, También el entorno, como dice ahí, es factores externos que influyen en el autocuidado y la capacidad de la persona de ejercerlos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál sería una capacidad de poder ejercer el autocuidado influida por el entorno? Si una persona no puede beber agua, si yo realizo una entrevista a una persona en cuanto a su alimentación o a su consumo de líquidos, la persona va a manifestar que no consume agua porque no quiere sino porque no puede, porque no tiene agua potable en su domicilio. Entonces, esta es una capacidad para ejercer el autocuidado de la persona, que viene determinada por el entorno. No es porque la persona no quiere, sino porque no puede. No puede consumir agua porque no se lo permite el entorno. Entonces, no puede ejercer su autocuidado porque no se lo permiten ciertos factores. El entorno, por supuesto, que es una parte integral de la persona y también tiene que ver con lo que dije recientemente con Marc Lalonde. Marc Lalonde, como dije, va a definir el medio ambiente como uno de los determinantes de la salud. El medio ambiente luego se va a dividir en lo que son medio ambiente natural y medio ambiente social, o entorno natural y entorno social, el cual refiere, bueno, a la comunidad, a la salud. El ambiente natural se derivan por ejemplo, la contaminación ambiental o físicos, ya sea por factores biológicos como microorganismos, factores físicos como radiaciones o ruidos y factores químicos, sean plaguicidas, metales pesados y también por supuesto que el entorno ambiental natural, según Lalonde, tiene que ver con los cambios climáticos. ¿Cómo afecta esto a la salud de la persona? Yo vivo en la ciudad de Salta y mi madre es enfermera en una localidad cercana que produce en un pueblo que produce azúcar. Eh, en este pueblo el olor que despliega el aire es bastante desagradable, bastante fuerte, porque diariamente se está fabricando procesos industriales para el azúcar. Entonces, no entendería yo muy bien por qué razón, pero sé bien que es por la zafra y eso despliega un olor que es contaminante. Incluso a veces hay lluvias ácidas y a veces las personas están con lágrimas en los ojos o con irritación. Esto está determinado por los cambios climáticos y la contaminación ambiental. Es tan, tan específico que si nos alejamos del pueblo, por ejemplo, unos 20 kilómetros, el olor desaparece, pero cuando estamos cerca del pueblo es muy fuerte. Entonces eso representa un peligro, por supuesto, y es una condición, es un determinante del ambiente natural, según Lalonde, que tiene que ver con la contaminación ambiental por factores químicos. Entonces, esta es este,
evidencia, ¿no?, de estos determinantes sociales. Yo actualmente vivo en la ciudad de Salta, Argentina, porque aquí es donde siempre he vivido, pero mi familia trabaja en el interior. Entonces, esta es un ejemplo claro de, desviándome un poco, de los determinantes según Lalonde, que representan el entorno también desde, si lo relacionamos con Dorothea Oren. El ambiente social también es otra subclasificación de Lalonde, y aquí va a destacar las condiciones de vivienda y de trabajo, el nivel de escolaridad y los niveles de ingresos económicos y las pautas culturales que tenga la persona y cómo eso puede influir o positiva o negativamente en su salud. Por ejemplo, mi familia, siempre hemos sido de determinada creencia religiosa. Entonces, hay diferentes reglas que se deben seguir en cuanto a la alimentación, pautas que se recomienda eh, en base a concepciones espirituales que se recomienda seguir y evitar, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, el café, etcétera. Son pautas culturales que se tienen en cuenta y que pueden o no afectar la salud. Entonces, continuando con esta explicación del metaparadigma, entonces el entorno también, Orem, en su teoría general del autocuidado, también va a explicar lo que son los factores condicionantes básicos. Los factores condicionantes básicos, los FCB, generalmente se encuentran así en las bibliografías, son bueno, factores que van a influir también en el autocuidado, sean estado de salud, estado de desarrollo, patrón de vida, la edad, el sistema familiar, el género y las manifestaciones socioculturales que representan los factores condicionantes básicos, que viene ahí por la misma línea también de los determinantes, ya sean de la LONDE y los determinantes sociales de la OMS. La Organización Mundial de la Salud establece que la salud también está atravesada por determinantes sociales, que incluyen el entorno social y económico, que viene de la misma línea, el acceso a la vivienda, un buen trabajo, un buen sueldo, la educación, el entorno físico, el agua potable, el suelo, el aire, la tierra, y las características personales y los comportamientos individuales, lo que realiza la persona diariamente, individualmente, correr, ejercitarse, comer, beber, fumar en exceso, son cuestiones que pueden afectar negativamente a la salud o también positivamente. Hay comportamientos que afectan siempre positivamente a la salud, por ejemplo, el ejercicio balanceado, un consumo adecuado de frutas, de verduras, de carnes, de proteínas, de nutrientes, mejor dicho, en líneas generales. Continuando también con otra subclasificación de los componentes del metaparadigma, la persona. La persona, según Orem, es un todo integral dinámico que funciona biológicamente, simbólicamente y socialmente. Esto refiere, por supuesto, también a lo que hemos dicho con anterioridad al inicio sobre el estado de totalidad e integridad del comportamiento humano que refiere a la salud. La persona es un todo integral, ya sea biológica, simbólica y socialmente. Es un todo, no es solo cuerpo, sino que también mente, que es también cultura, que es espíritu, también que funciona y utiliza las ideas y las palabras que puede para pensar y reflexionar sobre su propio estado de salud, y sobre todo esta persona guía esfuerzos para llevar a cabo acciones de autocuidado y también de cuidado dependiente. El cuidado dependiente es otro fenómeno indagado en el autocuidado de Dorothea Orem. El cuidado dependiente es el cuidado que realiza la persona por sí mismo. O sea, es el cuidado dado por sí mismo, según Dorothea Orem, el, el cuidado dependiente. La persona es esto, si lo tomamos en cuenta, la persona es
Funciona biológicamente, refiere a sus procesos orgánicos, este, sus procesos físicos y químicos. Y bueno, ahí podemos definir las células, la circulación, los aparatos, cuestiones específicas de la biología, incluso el ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, todas esas cuestiones que tienen que ver puramente con la biología, la formación de células, la médula ósea, células inmunológicas y sanguíneas, las plaquetas, la estructura orgánica de la estructura de cada órgano, la clasificación, la división, el tamaño, la disposición, todo eso refiere a la dimensión biológica de la persona. Simbólicamente refiere también a sus creencias, a su sentido de vida y a sus motivaciones. También refiere al nivel psíquico y social, su inserción en la comunidad. La persona funciona, la persona es un todo integral, cada parte de su cuerpo está conectado. Eh, yo pude personalmente, un ejemplo que puedo dar, conocer a una persona que sufrió abuso y maltrato y un secuestro. Esta persona, cuando fue rescatada por las autoridades, manifestaba lo que era dificultad para hablar. No podía hablar, literalmente estaba muda, dicho de otra forma. No podía hablar y todo su cuerpo estaba dañado, ¿no? Y fue tan grande el shock, el impacto que tuvo ese trauma, que la persona no podía hablar a pesar de que su cuerpo había sido dañado, ¿no? Y ahí vemos el ejemplo de cómo la mente y el cuerpo de la persona está conectado. Si alguien sufre daño físico, probablemente quede con secuelas, no solo a nivel físico, sino a nivel, también el nivel eh, psíquico, por supuesto, y espiritual. La persona ya no tiene un sentido y un significado en su vida y quizás pierda toda motivación o toda creencia que haya tenido. Por esa razón, el ser humano es un todo integral dinámico, según Oren. Eh, por último, el componente final que vamos a indagar es la enfermería. La enfermería según Oren, es un servicio humano, es un proceso interpersonal y es una tecnología. Cuando refiere a tecnología, Oren nos refiere a métodos y técnicas formales. Este servicio humano, este proceso y esta tecnología se presta, mejor dicho, cuando la persona no puede cuidarse por sí misma. No puede cuidarse por sí misma, y entonces se presta este servicio. ¿Y quién lo presta? El enfermero o la enfermera. ¿Para qué? Para mantener la vida de esta persona, la salud y el bienestar. El bienestar también va a hacer referencia a que la persona pueda morir, porque a veces el cuidado es dado para alguien que se está por morir. Entonces se busca que esa muerte sea en un ambiente óptimo y en condiciones favorables. Por esa razón el bienestar. Estas acciones están orientadas hacia la capacidad orientadas hacia el fortalecimiento de la capacidad de la persona de autocuidarse. O sea, el enfermero brinda cuidados cuando la persona no puede cuidarse, para que en el futuro la persona pueda volver a cuidarse por sí misma, ejercer su autocuidado. Eh, Uno de la enfermería, por su parte, tiene un objeto de conocimiento desde el punto de vista disciplinar. La enfermería define su objeto de conocimiento como el cuidado enfermero. El cuidado es el objeto de conocimiento de la enfermería. Hay autores que sostienen, en realidad ahí está establecido de que el objeto de estudio desde el punto de vista científico de la enfermería son las respuestas humanas.
o sea, las reacciones o las vivencias subjetivas de la persona y cómo eso se objetiviza en base a determinados fenómenos de la salud. Pero el objeto abstracto, el fenómeno abstracto global de conocimiento de la enfermería es el cuidado. Desde el punto de vista de la disciplina de enfermería, el cuidado ya pasa a ser una palabra técnica y propia de la enfermería. Ya el cuidado no es una palabra natural para los profesionales de enfermería. El cuidado ya no se utiliza como algo habitual en enfermería. Ya es muy extraño, por ejemplo, de los estudiantes de enfermería escuchar decir, en mi caso personalmente, cuídate o anda con cuidado o podés cuidar en el hospital o cuida a mi hijo, cuida a mi primo, cuida a mi sobrino, ¿no? O cuídame el celular o cuídame esto. La palabra cuidado en enfermería ya pasa a ser una palabra mucho más técnica, un fenómeno propio de investigación. Este cuidado, el cuidado según lo tengo apuntado, ¿no? Bueno, no lo encontré, pero el cuidado se define como la esencia de la enfermería. Según Jean Watson también es una teórica contemporánea de la enfermería, contemporánea a mí, o sea, de esta época del año 2000, de los últimos años, mejor dicho, aún continúa ejerciendo, es profesora en la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Jean Watson define al cuidado como la esencia de la enfermería, una actividad humana, por supuesto totalmente humana, y comprende acciones desarrolladas de acuerdo común. ¿Para qué? Para que entre dos personas, para que una persona que es cuidada y otra que cuida. En la interacción de estos actores sociales, el que cuida y el que es cuidado, el que cuida mantiene una actitud, por supuesto, que activa, ¿no? Y que el cuidado adopta una actitud pasiva. Por ejemplo, si yo soy enfermero, yo siempre voy a mantenerme activo por una persona que estoy cuidando que está en un rol pasivo porque está en la cama postrado y no puede hacer nada y todos debemos satisfacer esa necesidad, compensar esa necesidad total o parcialmente. Jean Watson también nos refiere a que la enfermería, el cuidado, perdón, representa un conjunto de esfuerzos transpersonales dirigidos hacia la persona para auxiliarlo a obtener autoconocimiento y autocontrol, promover y preservar su existencia. Y tiene un propósito el cuidado. El cuidado tiene el propósito de recuperar la salud o de brindar una muerte digna. Entonces, dice que realiza esfuerzos transpersonales, o sea, tratamos de perdurar o de traspasar esa persona. Es un cuidado transpersonal. ¿Qué es transpersonal? Transpersonal es ir más allá de una dimensión biológica o psíquica, es tratar de que esa persona pueda recuperarse y que realmente el cuidado que uno le provee sea realmente significativo. Por eso hay muchas personas que han recibido cuidados y que, por ejemplo, cuidados en el parto, en la gestación de enfermeros y que le han dado el nombre al hijo que han tenido en honor al enfermero que han recibido el cuidado. Por esa razón es un cuidado que traspasa, que transpersonal o prevalece o perdura en el tiempo, mejor dicho. Y complejo, porque esto en base a lo que es la teoría del cuidado transpersonal y complejo de Jean Watson, complejo porque diferentes fenómenos en el cuidado son difíciles de tratar, por eso es complejo. La muerte, el sufrimiento, el dolor, la agonía no son cuestiones fáciles o comunes en el mundo. Son comunes, pero no son. Se necesita sensibilidad para tratar esas cuestiones bastante complejas. El cuidado para brindarse debe seguir un método científico. El método científico es el PAE,
proceso de atención de la enfermería. Pero quiero detenerme un momento en lo que es la esencia de la enfermería según Jim Watson, el cuidado. ¿Por qué es la esencia? Porque sobresale, ¿sí? Sobresale en la enfermería, resalta más en la enfermería. Hay varias disciplinas de la salud que cuidan, ¿sí? El nutricionista, el médico, fisioterapeuta, kinesiólogo, este, y otras oficios de la salud como el agente sanitario, el auxiliar, el asistente terapéutico que cuidan a la persona, pero es en la enfermería donde el cuidado tiene más relevancia, porque es en la enfermería donde el cuidado es permanente y constante, porque está centrado en la persona. Por ejemplo, mientras yo veía un documental de algunos experimentos realizados en la Segunda Guerra Mundial, se realizaban, ¿no? Experimentos, por supuesto que ya no se puede porque eso es antiético y moral, experimentar con seres humanos, ¿no? Y un documental precisamente que vi fue de un experimento sobre el sueño y de la vigilia que hacían un grupo de neurólogos o médicos, eh, y había muchos trabajadores, había neurólogos, médicos, había científicos, químicos, pero todos estaban centrados en su trabajo, ¿no? Estaban centrados en los neurotransmisores, eh, estaba, no sé, cuestiones ya que no podría definir, pero estaban centrados en los monitores o yo qué sé. Pero no había alguien que esté atento a esa persona, que esté atento a sus necesidades, porque la persona estaba dormida por mucho tiempo y la persona debía ser cambiada de posición para evitar que tenga úlceras por presión. Debía alimentarse porque seguía viva, debía hidratarse, le debía entrar la luz del sol, debían abrir las ventanas, debía tener un lugar limpio y debía hacer sus necesidades de excreción. Entonces, ¿quién estaba ahí? Como estos experimentos no eran éticos y no había, por supuesto que no estaba la familia ni nada, tenía que haber alguien ahí. ¿Y quién era ese alguien? Era el enfermero. Era en este caso una enfermera que cuidaba a esa persona, atenta a lo que pasaba. Estaba sentada al lado de esa persona, atenta con todos sus sentidos de observación, de vista, de tacto, de olfato, de audición, atenta a todo lo que pasaba con esa persona, si se movía, si tenía espasmos, si tenía gases, si cómo cambiaba el color de su piel, si sudaba, estaba atenta al entorno, a abrir la ventana, a asearla, etcétera, ¿no? Y esta persona, enfermera, este, obviamente estaban los médicos y otros profesionales, pero debían irse o no estaban todo el tiempo. Entonces estaba el enfermero todo el día o toda la noche. Por supuesto, quizás si había otros enfermeros ahí que se suplantaban, pero era el enfermero, en este caso la enfermería, la que estaba atento constantemente a esa persona. Por supuesto que los demás profesionales lo veían como una persona, le sacaban sangre o le tomaban diferentes tipos de muestras o estudios, pero era el enfermero el que estaba atento a los cambios de esta persona. Este cuidado, continuando con el metaparadigma, es el cuidado de enfermería o cuidado enfermero y tiene un proceso que define el método científico de la enfermería. Toda ciencia debe poseer un método, ya sea, por ejemplo, la psicología posee el método terapéutico, la química el método experimental, la enfermería el proceso de atención de enfermería o proceso de cuidado de enfermería. Este método, según Rosalinda Alfaro, una teorista de Barcelona, de España, de enfermería, define que es un método sistemático y organizado de administrar cuidados de enfermería individualizados y que se centran en la identificación y tratamiento de respuestas únicas. Y esto es de lo que hablaba recientemente, las respuestas humanas, de grupos o de personas.
a las alteraciones de salud, sean reales o potenciales. Siguiendo la misma línea del método científico propio de la enfermería, el cuidado enfermero, Orem, al igual que Orem dice que la enfermería tiene un proceso interpersonal y una técnica. Entonces, Smith y Germain señalan que el cuidado de enfermería exige 3 tipos de capacidades. Capacidades cognitivas, que refieren al conocimiento científico y teórico de los profesionales de enfermería. Por ejemplo, el metaparadigma, por ejemplo, la teoría del autocuidado, la teoría del entorno, la teoría de los sistemas, son teorías propias del paradigma de la enfermería como ciencia. Pero también los profesionales se forman, como dije hace atrás, conocimiento de la biología, por conocimiento de bioquímica, conocimiento de la filosofía, conocimiento de la sociología, del comportamiento humano también, ¿no? Ese conocimiento es capacidad cognitiva. Capacidades técnicas, como Orem también, señala Emmett y Germain que se debe poseer dominio de procedimientos y de maniobras y técnicas específicas aplicadas al cuidado enfermero. Hay técnicas bastante comunes, las técnicas de peso y talla, de perímetro cefálico, perímetro braquial, perímetro de cintura, técnica de auscultación, palpación, percusión, técnica de exploración física en líneas generales. Pero hay técnicas mucho más complejas, como el cuidado de una traqueotomía, el cuidado de una cirugía, un postquirúrgico, la asistencia en la cirugía, son la colocación de sondas, la descompactación, también son técnicas mucho más complejas que debe poseer el enfermero para formarse, debe dotarse de capacidad técnica y de capacidad cognitiva. Y por último, una capacidad interpersonal, igual que Orem también. Smith y Germain señalan que la capacidad interpersonal involucra la inteligencia emocional. Desde el punto de vista psicológico, el ser humano tiene 2 tipos de inteligencia emocional, la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. La intrapersonal refiere a mis propias capacidades, mi autoconcepto, mi autoestima, mis limitaciones y mis capacidades. Entonces, luego están las capacidades interpersonales, que refieren a nuestros semejantes, a lo que es la comunicación, la empatía, la confianza, el respeto y sobre todo establecer vínculos con la persona. Esta cuestión, por último, el entorno es el escenario donde la persona se desenvuelve. La persona es el que recibe el cuidado de enfermería o cuidado enfermero. Y la salud es aquello que va a integrar a la persona, ¿sí? La salud y tiene que ver con los componentes y su equilibrio, que luego va a brindar o va a determinar si la persona está bien o mal. Y el cuidado debe ser humanizado. La enfermería es una profesión humanística, enfocada en la atención del cuidado, con un toque afectivo. Y el cuidador, el que cuida, en este caso el enfermero, se muestra como un ser humano que respeta y valoriza al ser cuidado en su existencia, comprometiéndolo como alguien que tiene vivencias y experiencias. Por último, el cuidado es la esencia de la enfermería, es el ideal moral de la enfermería, según Jim Watson, ¿no? Y cuya finalidad es proteger, engrandecer y preservar la dignidad humana. Y la finalidad del cuidado es la mejoría de la persona, por supuesto, establecer su salud, a crecer y mejorar o ayudar a la persona que pueda morir mejor. Muchas gracias.